Muy buenos días, aquí estamos con bastante calor, pero con el deseo en nuestro corazón de poder compartir un día más la palabra del Señor. Vamos a leer en Mateo 28 y vamos a leer el versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios que Jesús se acercó entonces a ellos, a sus discípulos, y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Lo he leído en la Nueva Versión Internacional, una palabra preciosa de parte del Señor. Esta declaración de Mateo 28 la conocemos muchos de nosotros, y quienes no la conozcan en la Biblia, se la conoce como la Gran Comisión. Aunque no es la más importante de las declaraciones, hay otras en el Evangelio de igual importancia, ni tampoco fue la última declaración de Jesús antes de volver al cielo. Sin embargo, esta declaración de Jesús tiene para nosotros en esta mañana algunas enseñanzas que es conveniente que tengamos en cuenta. Jesús basó la comisión dada a los discípulos en su autoridad. El versículo 18, en la versión del 60, dice toda potestad. Significa toda autoridad, como acabamos de leer. El derecho a usar su poder. El Evangelio de Mateo recalca la autoridad de Jesús en muchas facetas de su vida. La autoridad de Jesús en su enseñanza, en Mateo 7, 29. La autoridad de Jesús al sanar a los enfermos, en Mateo 8, 1 al 13. La autoridad de Jesús para perdonar pecados, Mateo 9, 6. Jesús tenía autoridad sobre Satanás y delegó esa autoridad sobre sus discípulos, sus apóstoles, en Mateo 10:1. Y al concluir el Evangelio, Mateo deja claro que sin que importe a dónde el Señor nos guíe, ni las circunstancias que tengamos que enfrentar, Él tiene el control. Jesús tiene toda la autoridad. Por lo tanto, nosotros podemos obedecerle sin temor. Por lo tanto, nosotros podemos atravesar cualquier circunstancia sabiendo de que Él conoce, sabe y tiene propósito en ello. Qué bueno es que podamos nosotros entender que donde el Señor nos guíe, Él va a estar presente para sostenernos, para ayudarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para enseñarnos. Él va a estar allí, va a estar con nosotros. Me encanta cuando pienso de que el Señor que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, que vive para siempre sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, es el que tiene toda la autoridad. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno cuando pensamos en estos días y en estos tiempos tan convulsos que nos tocan vivir. Cuando estamos pasando por situaciones familiares donde la batalla es dura, donde estamos viviendo incertidumbres con respecto a los niños y los colegios y lo que va a estar pasando en estos días, podemos decir: Señor, tú tienes toda autoridad y yo descanso en ti y yo confío en ti y sé que tú darás una respuesta bendecida a todo esto que nos acontece. En el versículo 19 y 20, Jesús usa su autoridad para encomendar una actividad. El verbo griego traducido como id no es en realidad un mandamiento, sino un participio presente o gerundio, yendo. El único mandato en toda la Gran Comisión es hacer discípulos en todas las naciones. Pero qué importante, ¿no? Qué importante es entender que el Señor nos está diciendo que donde nosotros estemos, debemos ser testigos de Jesucristo. Que a medida que nosotros vamos, a medida que vamos caminando, a medida que vamos yendo, la traducción sería: mientras ustedes van yendo, van caminando
hagan discípulos. Por eso el llamamiento del Señor es a la iglesia del Señor. Allí donde nosotros nos encontramos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos. Allí donde nosotros nos encontramos, en medio de una sociedad convulsa, que ha perdido el norte, que no tiene esperanza, que está llena de angustia, nosotros tenemos que caminar llevando el Evangelio de Jesucristo. El reino de Dios está en medio de vosotros. Y Jesús está presente para darnos paz en todas estas situaciones en las que el mundo solo nos da desazón, tristeza y angustia. Jesús nos dice que mientras ustedes están yendo, hagan discípulos, hablen de Jesús, traigan esperanza. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. El término discípulo fue un nombre muy popular en los tiempos de Jesús, ¿no? Para los primeros cristianos era un término muy conocido. Ser discípulo significaba algo más que ser miembro de una comunidad. Ser discípulo era conocer al maestro, aprender del maestro, vivir como vivía su maestro. Era no solo escucharlo, sino también caminar haciendo. Qué bueno, el discípulo es un aprendiz y nosotros somos llamados a ser aprendices de Jesús. Y finalmente el versículo 20 dice que vemos que la autoridad de Jesús nos capacita. Jesús no solo está presente en medio de sus discípulos, como dice Mateo 18:20, ¿no? Cuando estos se reúnen, sino que Jesús está presente mientras ellos van yendo por el camino anunciando el mensaje del reino. Y les dice Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos acompaña, tenemos su presencia, tenemos su palabra, así que con su poder y con denuedo proclamemos el mensaje del reino, un mensaje de esperanza. Que el Señor nos bendiga.